Dale. Muy buenas noches. Hola a todos. Luego de los inconvenientes de la semana pasada, finalmente estamos de vuelta. Saluden, chicos, ¿cómo están? Hola. Y- ¿Cómo están? Hello, gente, hello. De milagro tenemos a Shogo hoy aquí porque para variar Venezuela siendo Venezuela casi lo deja sin programa otra vez. De Pero nuevo. bueno, pero aquí está. Al final todo ha sido posible. Vicky, ¿tú cómo Sí. estás? ¿Tienes cosas importantes que contarnos o no? Bueno, la verdad es que vi dos doramas la semana pasada. O sea, esta semana que pasó. Vi Squid Game, lógicamente. Ujú, Como el 90% de la población. claro. Y me encantó, me gustó bastante, me pareció súper interesante. Y también terminé de ver El cielo te está esperando, que es el que les había comentado que había empezado la semana pasada. Ujú. Está muy bueno. Y también vi una serie gringa que se llama Clickbait. Es una miniserie, tiene como 8 capítulos y es una serie de intriga de estas de suspenso, de que secuestran a un papá o sea, secuestran a un tipo, ¿verdad? Ujú. Que le ponen un letrero, un cartel, que, yo abuso de las mujeres. Y entonces suben la vaina en Live Leak y entonces, si esto llega a 5 millones de views, me matan o me muero, ¿sabes? O sea, en los carteles como que en primera persona. Y nada, la cosa es, bueno, los detectives tratando de resolver el caso, qué fue lo que pasó, y se van descubriendo como que pequeñas artimañas, mucho contenido tipo de las redes sociales, Ya. mucha intriga web, Llamándose ¿sabes? clickbait tiene sentido. Ajá, exactamente. Entonces, no está mal, la Obvio, verdad es que, mira, obvio. se ve rapidito, te digo, no se va a ganar ningún premio anytime soon, pero está buena, está interesante. O sea, porque mi única queja es que siempre como que logran meter a personajes en situaciones que no les corresponde estar metidos solamente porque sí. Bueno, Pero Majo y yo está empezamos bueno. a ver, aunque no la hemos seguido, la nueva serie esta, Only Murders in the Building. Ajá. La de Disney Plus con Selena Gómez y con estos dos, con Martin Short. Y no me acuerdo el Ok. nombre ahorita del otro actor, pero también es uno de estos actores súper famosos de los 80, ya viejitos todos, se ve bastante interesante. Vimos un capitulillo y quedamos ahí como que, oye, está interesante. La vendían como comedia, pero es más comedia negra que otra cosa, pero está Ok. genial. Bueno, está bien. Yo estoy un poco Bueno, yo confundida con esto de comedia. O sea, de comedia no tenía nada. O No. sea, pero bueno. A lo mejor es eso, Humor comedia negro, negra, un humor mucho más adulto, más oscuro. No diría que adulto, sino simplemente Este- esto, humor muy, muy en plan gente deprimida, muy británico. Sí, exacto. Sí, exacto. Ya, humor británico, literal. Esa Ya. es la frase. Esa es Ya la caigo. frase. Humor Pero está muy británico, buena, está sí. muy bien actuada sobre todo y a nivel de técnico, o sea, la fotografía es una maravilla, está genial, no parece una serie, parece una película visualmente. Claro. Entonces, coño, esa parte está muy bien. Tú, Shogo, que ibas a decir algo antes que no te... Bueno, yo me puse al día con los primeros episodios de las series que voy a seguir en la temporada de verano de anime. Ujú. Tan bien chévere, hubo sorpresas agradables y cosas que, bueno, ya me esperaba que iban a estar muy bien y estuvieron muy bien. Voy a arrancar a ver con Marina. Bueno, ya yo arranqué a ver con Marina la primera temporada de Mushoku, el primer cur. Si hacemos review del segundo cur, igual que de El mejor asesino del mundo reencarna como Sí, aristócrata. esa también la vi. Y por allí vi que finalmente, mira, algo que yo pensaba que no se iba a dar, se dio. Johansson llegó a un acuerdo con Disney por $40 millones. Sí, pero bueno... Yo pensaba que no le iban a dar ni medio, No. pero al final lograron llegar a un acuerdo. Eh, Bueno, por lo menos me agrada que llegaran a un acuerdo porque hay esperanzas de verla más adelante, no sé, en algún cameo, alguna igual cuestión eso es un pellizco del para un del burro, universo ¿sabes? Ya cinematográfico. está. Toma tus 40 millones y quédate quieta. Bueno, no, pero es que, a ver, no tanto por la plata y la Bueno, cuestión, igual yo pensé que no le iban a dar nada, sino tenemos que por lo menos bastante- terminaron en santa paz Tenemos bastante que hablar. para eso. Pues. Tengo bastante que hablar, así que no nos vamos a enganchar en Scarlett y sus 40 millones porque a nosotros no nos dio pero ni 100.000 esa desgraciada, así que no suframos Bueno, por en fin, ella. el anime de Blade Runner ya tiene fecha de estreno, Sí. el 13 de noviembre. Estoy muy pendiente porque me llama mucho la atención de qué van a hacer, sobre todo después de los Star Wars No sé para qué Vision. me cuentas esas cosas si yo Y, todas las bueno, sé ya. Y obviamente algo que no sabes
es que Mars Gravity regresó de su nuevo mini hiatus, no sé cómo llamarlo ya, y sacó varios capítulos esta semana, pues y felices y contentos. Ya, lo sabríamos. Entonces nada, vamos a empezar por... Ya está Majo ahí mostrándonos a Fresi y a Pulpi que son más simpáticos que Jacinto. Vamos a empezar con este repaso a nuestros gustos literarios que lo teníamos pendiente. Con Vicky primero para que nos hable sobre estos 9 libros que eligió para su lista. Ya que Moisés está jugando el God of War aquí al lado y me está mostrando un pajarraco que está cantando, que una vaina súper creepy, man, un pájaro de un tamaño pero monstruoso, en fin. Bueno, ajá, es que me dice, mira, y yo, ok, Pa' ver. la vaina es burda creepy. Entonces, el pájaro está cantando encima y la vaina suena como, no sé, como la niña que canta en Squid Game. Ajá, bueno. Nada, comenzamos con, yo supongo que esto repetirá en algunas listas, ya me spoilearon de que sí. Y pensé poner la saga completa, pero para mí indiscutiblemente mi libro favorito es El prisionero de Azkaban. Comenzamos con Harry Potter, obviamente. La razón por la cual el libro es mi favorito, El prisionero de Azkaban, es la presentación de Sirius Black y Remus Lupin. Claro. Son mis dos personajes preferidos en la saga. Evidentemente todos sabemos que yo en el 5º libro pues estuve inconsolable por semanas. Normal. Y bueno, nada, o sea, me parece que a pesar de que El prisionero de Azkaban es el libro con más huecos argumentales de J.K. Rowling, me parece que es uno de los más interesantes por el tema de la introducción del time travel y todas estas cosas. Eso por un lado. Luego, el segundo libro es The Fault in Our Stars de John Green. The Fault in Our Stars de John Green es un libro, lo que llamarían el cancer book, el típico cancer book, ¿no? Eso tiene una película, ¿no? Sí, eso tiene película. Pero a mí me parece súper bonito porque, bueno, tiene un par de mensajes súper importantes sobre cómo llevar la vida, cómo llevar la depresión, incluso desde el punto de vista de una persona muy enferma, ¿no? Es un libro romántico, obviamente. Se trata sobre una niña de 16 años que tiene un tipo de cáncer. En estos momentos no me acuerdo muy bien el nombre, pero es el típico cáncer que te da quistes en los pulmones y tiene que andar con una cánula. Ella conoce en un grupo de apoyo, porque la mamá está insistiendo en que está súper deprimida, que tiene que cambiarle los antidepresivos y todas estas cosas, y que por favor contacte con gente similar a ella para que comparta experiencias. Y la mete en un grupo de apoyo para sobrevivientes del cáncer. Y allí conoce a un chico que está en remisión, de hecho, pero perdió una pierna por culpa del cáncer tan agresivo de hueso que tuvo. Y bueno, estos dos chicos me gusta particularmente porque, bueno, yo solía leer mucho, desde la pandemia no lo hago, pero ellos se unen y conectan emocionalmente gracias a los libros. Se conocen allí y ¿sabes? Básicamente comienzan a intercambiar sus libros favoritos. Él le entrega una especie de libro que es como Call of Duty en el espacio, creo que era el asunto, y ella le entrega a él un libro de un autor que es de Ámsterdam, que se llama Jonathan Van Houten. La cosa es que a estos niños con cáncer normalmente les otorgan un deseo. La Make-A-Wish Foundation se trata de darles a ellos un deseo para lo que sea. Y Hazel ya se había gastado, la chica, se había gastado su deseo en ir a Disney. Entonces Augusto se había guardado el deseo y como los dos se habían apasionado muchísimo por el final de la historia o la falta de, porque el libro no termina, querían ir a preguntarle a Van Houten sobre el final del libro. Entonces ellos crean como toda hablan con la editora del tipo y la caraja les dice, claro que sí, estoy súper contenta de que los conozca y por favor vengan a Ámsterdam. Y bueno, es el viaje de ellos dos, obviamente dos chicos jóvenes enamorados en Ámsterdam. Es súper bonita. El siguiente es El cuento de la criada. Que tiene serie El cuento de de la HBO. criada, sí, Aquí casi no te lo tienen adaptado al cine o a la televisión. Sí, a la televisión, es verdad, tengo mucha suerte en ese sentido. Pero bueno, The Handmaid's Tale, el cuento de la criada, es básicamente la primera temporada de la serie.
En realidad sí, o sea, es toda la primera temporada, ya a partir de la segunda temporada se va como a la porra un poquito la serie, pero la cosa es que es sobre un mundo distópico en donde un estado es que, o sea, teocrático, sí, teocrático, un estado teocrático muy similar al islámico, se hace con toda Estados Unidos y con mucho del mundo, y ponen a las mujeres como si fueran vacas de parir. Las mujeres no se pueden reproducir, muy pocas tienen la habilidad, y las que pueden Ujú. son, digamos, asignadas como vacas Literal. a sus maridos o a las personas que tienen que estar allí, pero ellas tienen que otorgarles esos hijos a los de alto cargo. Es decir, todos estos hombres están casados y ellas son básicamente las que están designadas para tener sus hijos. Es muy, muy oscuro, es un libro, lo que llaman, es literatura feminista, pero cabilla. Entonces es muy buena, la verdad es que a mí me encanta. El Principito, bueno, ¿quién no conoce El Principito? Sí. O sea, creo que es como difícil conocer a alguien que no lo conozca, ¿no? Es un libro fantástico, hermoso. Y de hecho soy muy fanática. Tuve, de hecho, ¿cómo se llama? La ventaja, la suerte de que le hayan hecho una adaptación espectacular a película. Ey, es verdad, Le hicieron es una verdad. película, sí, que es bellísima, No la he bellísima. visto, A mí me encanta pero la película El Principito. Si no la han visto, por favor, véanla porque es una obra de arte maravillosa y hermosa. Tiene elementos en stop motion incluso. De verdad vale muchísimo la pena. La siguiente es Gone Girl de Gillian Flynn, que también le hicieron una muy buena adaptación al peliculón, cine. De hecho, peliculón. me gusta mucho la adaptación al cine. O sea, el director es uno de mis directores de suspenso favoritos. Pero bueno, Gone Girl es básicamente un libro increíble. Si no lo han leído, voy a tratar de no spoilear, pero se trata básicamente de una mujer que desaparece el día de su aniversario y todo apunta a que es culpa de su esposo, pero no todo es lo que parece. Y esa mujer ha hecho absolutamente todo lo posible por hacer que su esposo quede como el culpable, cuando la verdad es un poco más turbia. Es muy, muy bueno. Es O sea, muy turbio todo. Ángel, te digo de verdad, es que no te puedo explicar lo bueno que es. Lástima que ya te spoileaste con la película si te viste la Sí, película. claro. Porque el shock de la segunda parte del libro es, uff, o sea, yo me lo leí en un avión, ahora que me acuerdo, me lo leí en el 2013 en un avión, en un viaje de Estados Unidos a Venezuela, y wow, o sea, yo no podía soltar esa vaina. Yo creo que, o sea, estuve Señorita, las su 4 horas sin pasaporte. parar. Ya va, ya va, Sí, ya y yo, va. ya va, señor, espérese. Exacto, tal cual, tal cual. El siguiente es Las ventajas de ser un marginado, The Perks of Being a Wallflower, de Stephen Chbosky. Es un tremendo libro. Si notan un patrón, es que a mí me encanta mucho el estudio sobre un protagonista vulnerable. El protagonista de esta historia es un chico que no se adapta realmente a un grupo de amigos, sino que básicamente lo adoptan. Dos chicos populares. Ujú. Y poco a poco vamos estudiando el típico personaje que es muy cerrado, muy callado, pero realmente siempre está ahí escuchando, Ujú. viendo, notando los detalles. Y él se va dando cuenta de cosas que sus amigos no notan. Es muy interesante porque además es un estudio muy profundo sobre la depresión, porque ese chico obviamente ha pasado por algo muy, muy rudo que lo ha ido ocultando por mucho tiempo. Y cuando finalmente se da cuenta de qué es lo que está bloqueando su memoria, es muy shocking, muy bueno. Está muy bien escrito el libro, la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Y La película la también banda es sonora bastante es buena, genial. sí. Sí, la banda sonora es brutal, de verdad que sí. Percy Jackson. Mira, yo no me voy a extender con Percy Jackson porque prefiero que Jacinto lo haga. Pero bueno, Percy Jackson es una excelente saga. No es una saga para niños. Mucha gente de pana cree que Percy Jackson es una saga para niños. Quizás los primeros 3, 4 libros son un poquito más sencillitos. Pero la verdad es que yo creo que Percy Jackson es una de esas sagas tipo Harry Potter que todo el mundo debería leer. Que vale mucho, mucho la pena. Dejo que Jacinto se extienda un poquito más en el tema, porque yo sé que él va a tener un poco más que decir, porque yo tengo mucho tiempo sin tocar Percy Jackson
por temas de que lo dejé ahí, a pesar de que sigo leyendo las sagas de Rick Riordan. La verdad me gusta mucho cómo escribe Rick Riordan. Lo siguiente es un guilty pleasure, la verdad, porque no tiene muy buena reputación. La autora no tiene muy buena reputación, sin embargo, bueno, a mí me parece que lo ha hecho muy bien. Cassandra Clare escribe la saga de, ya te voy a decir cómo se llama, porque todas las sagas tienen nombres distintos y es todo muy confuso. Bueno, esta saga se llama The Mortal Instruments, que sería los artefactos mortal. No me acuerdo cómo se llama en español, pero bueno, The Mortal Instruments. Son 6 libros en principio, pero ella ha expandido el universo muchísimo. Este es uno de estos libros raros que está basado en un fanfic de Harry Potter, por cierto, donde el malo se llama Valentine, ¿vale? O sea, no hay coincidencias. No tiene nada que ver con el que no debe ser nombrado ni nada. Sí, no tiene nada que ver. La verdad es que me gusta mucho, no por el hecho de que la serie sea nada original, ni realmente nada, o sea, no es groundbreaking ni nada así que te va a volar la mente, pero lo que me gusta genuinamente es que Cassandra Clare se ha vuelto una excelente autora a través de los años. Me he dado cuenta y la he visto crecer mucho como trabaja en sus libros. Siento que ha mejorado mucho particularmente en esta saga, a partir del 4º libro, la saga mejora muchísimo. Y bueno, sus otras historias, sus otras formas de abordar este mismo universo de los cazadores de sombras, se ha vuelto muy interesante, porque cada elemento que ella trata de introducir, por ejemplo, hay parejas de luchadores que se llaman Parabatai, y hay una regla que es, los Parabatai no se pueden enamorar entre sí, ¿vale? Hay una saga sobre por qué pasa eso, por qué existe esa regla. Hay sagas sobre, por ejemplo, una persona que es mitad demonio, mitad humano, que también es muy interesante, ese tipo de cosas. Ella ha expandido mucho su universo, tiene 3 sagas actualmente en desarrollo, finalizadas, una en proceso y falta una última que sería la última saga de Shadowhunters por completo. Okay. Y la última es Six of Crows de Leigh Bardugo. O sea, hablando de la saga Six of Crows de Leigh Bardugo, pues es mucho lo que tengo que decir, pero en realidad es como, imagínense un cuento tipo Ocean's 11, pero en un mundo de fantasía con magia y cosas, y un sistema de magia muy, muy bien realizado, un universo muy bien construido y una prosa fantástica. Esa es Leigh Bardugo. Tuve el placer de conocerla en persona, eso nunca se me olvida. Hace 2 años la conocí aquí en Madrid y fue una experiencia increíble. Es una señora sumamente simpática, muy dulce, y de verdad que sus personajes están muy bien desarrollados. Lo único que puedo decir es que se nota que esta es la segunda saga que escribe, porque la primera que escribió, que es la precuela de Six of Crows, no es tan buena. Se queda un poquito corta. Sin embargo, sí sabe cómo atraparte con los personajes. Eso sí, siempre se lo voy a dar a Leigh Bardugo. Pero bueno, esa es mi pequeña lista. Bueno, chicos, ¿qué tienen que comentar de la lista de Vicky? Majo, que conoce alguno de los libros de su lista, para empezar. A mí es una lista que me gusta mucho, en realidad. Es una lista que me gusta mucho, aunque hay un par de libros que no me he leído y que probablemente me lea cuando sea que tenga tiempo, por Dios. Te digo, mira, si quieres empezar por algo corto y conciso y rápido, el cuento de la criada te lo lees así. O sea, aparte que es muy corto, es corto. O sea, sí, porque el cuento de la criada es que no lo conocía. O sea, sí, tengo ganas de leer más cositas. Por favor, léelo, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. De verdad. Sí, bueno, la serie HBO también es bastante buena, también podríamos empezar por ahí. Sin embargo, lean el libro primero. Siempre es mejor el libro. Casi siempre. Lo digo por precaución y por el tema de cómo ella llevó el segundo libro, que el segundo libro existe, por cierto. O sea, hay un segundo libro y está, increíble, genial, brutal. Bueno, tú, Jacinto, ¿algo que comentar de la lista de Vicky antes de que pasemos a la tuya? No, estuvo chévere. Hay cositas por ahí que me llamaron la atención, que no sé si las voy a leer pronto, pero que las voy a tener por ahí en el radar para ver qué tal. Hubo algo que me llamó la atención de que ella con Cassandra Clare
la vio como evolucionar como escritora. Me pasó a mí, por ejemplo, con Mars, eso lo voy a comentar en mi lista, que yo leí todas las novelas de él y lo vi también evolucionar como escritor. Sí. Eso siempre es bonito. Sí, de hecho cae muy bien cuando te das cuenta que la prosa del escritor mejora, cuando no solamente eso, sino como esa forma de utilizar los elementos de su historia, ella crece dentro de su propio universo, sabe cómo aplicarlos, cómo moverlos. A mí eso es lo que me gusta más de Cassandra, que ella genuinamente ha crecido como escritora y de verdad se lo aplaudo porque ha utilizado una forma muy rara de llevarnos desde un punto de lo victoriano, cyberpunk, incluso se puede decir, o sea, hasta lo más moderno, la Nueva York de ahorita y tal. Es muy buena con su world building y también con su manera de también llevarte de la mano con las relaciones entre los personajes. Eso me gusta mucho. Yo de los libros de la lista de Vicky, el que no he leído, pero lo conozco, es el de The Fault in Our Stars. The Handmaid's Tale no lo he leído, pero lo conozco. Y los de Cassandra no me lo he leído. El resto me he leído todo lo que tienes en la lista. ¿Incluyendo Percy Jackson? Sí, claro, yo he leído Percy Jackson también. No sabía que tú habías leído Percy Jackson. Pero es que no soy tan fan como Jacinto de Percy Jackson, pero sí, también lo he leído. Ya. Pero bueno, vamos entonces ahora con la lista de el señor Shogo Amakusa. Que tiene cosillas interesantes por ahí. Go ahead. A ver. Ok, bueno, comienzo orden de publicación. Siempre mientras pueda, voy a tratar de hacer las cosas por orden de publicación. Comienzo con el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde y voy a... Mientras pueda, por lo menos aquí tengo que... Este es un ejemplo de retrato de Dorian Gray. Mira, aquí está el retrato. El libro está en forma de retrato de Dorian Gray. El libro no está como es. Que se lee en 4D. El libro no está como es. El libro está en 4D. Me gustó mucho. Yo la leí en su momento porque había escuchado muchísimo de Oscar Wilde y pues me dio curiosidad leer la obra para ver. Leí no solamente esta, sino también El Fantasma de Canterville y otros cuentos cortos de él. Pero de verdad que Dorian Gray es un viaje. Es un viaje muy bueno. Te pone a reflexionar un montón de cosas. Me recuerda mucho, para los que conocen a Edgar Allan Poe, me recuerda mucho a William Wilson, uno de los cuentos cortos de las narraciones extraordinarias, aunque se va por otro camino, pero en cierto modo hay algunas similitudes. Pero es un viaje de introspección que te pone a pensar muchas cosas, que te pone a darle vueltas a un montón de situaciones y terminas metiéndote en la piel de Dorian y viviendo ese descenso al Averno, porque básicamente eso es lo que es. Mientras que sea Dorian y no Christian, todo bien. Curiosamente vas descendiendo al infierno a medida que te vas poniendo más hermoso, ¿no? Es una cuestión muy... Esa dualidad me encanta. Así que de verdad es una novela que recomiendo muchísimo. Es cortísima, se lee en un par de horas y listo. O sea, de verdad que es muy buena y... Fue la primera que leí de él y de verdad que me gustó mucho. Aparte que ese estilo de humor negro, sátira, crítica de Oscar Wilde, que a veces es muy incisivo y mordaz, también me agrada. Me agrada mucho en su prosa. La siguiente es Agatha Christie. Obviamente toda la obra de Agatha Christie es muy buena, pero yo aquí voy a resaltar solamente la saga de Poirot, que son de todos sus libros los que tienen que ver con Poirot desde la primera historia, que es el misterioso caso de Styles, hasta el último, que es el que tengo en la foto, que es Telón, nunca mejor dicho ese nombre, que es el penúltimo libro de la saga, porque el último es Un crimen dormido que corresponde a la historia de Miss Marple, que es su otra heroína. Pero creo que con la saga de Poirot ella hizo algo extraordinario, no solamente porque además de todo lo que son las historias policíacas, para los que son fans de este tipo de género, es para mí el top del mismo, sino que logró hacernos un viaje con Poirot, un viaje como persona. O sea, que esto a veces se ve poco en este tipo de historias, como Hércules Poirot pasó de ser ese tipo arrogante, que a veces se sentía como unidimensional, que era más o menos el tipo perfecto al que todo le salía bien, que todo lo deducía sin ningún tipo de problema con sus famosas células grises. Como poco a poco, a medida que avanzaban los libros, lo vemos viendo cada vez más humano, hasta que en Telón para mí cierra el círculo, primero porque fue en el mismo sitio donde ocurrió la primera historia en la mansión de Styles, y segundo porque le dio el cierre para mí perfecto a toda su saga y a los personajes. De verdad que no quiero spoilear para los que quieran leerse, pero de verdad vale muchísimo la pena, porque creo que en cierto modo fue el viaje completo que puede tener un detective
y no te esperas el final. El final de verdad que a mí me impactó en su momento, no me lo podía creer, y al final del día extraordinario. O sea, de verdad que es dentro de su obra, la saga de Poirot es para mí, por lejos, lo mejor que ha hecho Christie. ¿Qué hizo? Que está bien muerta hace rato. Sí, exacto. Sigo entonces con la siguiente, que es Shogun de James Clavell. A mí la cultura samurái siempre me ha llamado la atención desde hace muchísimos años. Por algo Samurai X es uno de mis animes favoritos a la fecha. Y una de las primeras cosas que leí fuera del mundo del manga anime relacionada con Samurai fue este libro. Y me gustó una barbaridad. Me transportó a este mundo y lo aprecié todavía más cuando empecé a investigar sobre el autor y sobre el libro, y me di cuenta que tiene mucha influencia de hechos reales que sucedieron en este periodo del Japón feudal. De hecho, uno de sus personajes está basado en Tokugawa Ieyasu. El protagonista está basado en un marinero inglés llamado William Adams, y así. De hecho, hay en la Wikipedia están los paralelismos de casi todos sus personajes. De verdad que es una obra espectacular de principio a fin. Para los que les gusta este mundo, te mete en el Japón de esa época, en la cultura, todo lo que tiene que ver con los samuráis, los daimyo, toda esa guerra de poder, esa guerra política a lo externo y a lo interno. De verdad que muy, muy buena. Y aparte ese Japón que empezaba poco a poco a recibir la influencia extranjera para bien y para mal, y las repercusiones que eso tenía en su pueblo. Y para mí, el cierre de ese libro, que es el monólogo de Toranaga, es de los mejores cierres que he visto en libro a la fecha. Y todavía a día de hoy, hace como 20 años que leí este libro, y a día de hoy me sigue pareciendo de los mejores cierres. Impresionante leer ese monólogo. Cuando tú lees el monólogo, es que ves el libro con otro ojo, pero completamente con otro ojo. Es como que alguien te hubiese puesto una venda y cuando lees el monólogo te la quitan. Es una barbaridad lo que te hace sentir el monólogo de Toranaga al final. Ok. Bueno, y para cerrar, ese tipo demostró lo que es un mastermind. Y a la fecha no he visto uno mejor. Sigo con la saga de Geralt de Rivia. Estoy colocando aquí la espada del destino porque amo a morir a Jennifer de Wengerberg, punto y pelota. De verdad que me gusta mucho todo el estilo de Sapkowski, aunque siempre diré que la parte de los juegos me gustó más porque a mí el final de esta saga me dejó un sabor muy agridulce, más hacia lo agrio. Bueno, pero no todos tienen que complacerte, a veces la gente se muere. Y los libros y los juegos los juegos fueron el caramelo, así como la última película de Code Geass, que le fue un caramelo para limpiarme lo agrio del final de la serie. Pues aquí los juegos me hicieron el mismo trabajo con la saga de Geralt de Rivia. Sobre todo porque después cuando vi el capítulo el teasing que hizo el de la boda, creo que fue Charles Sara la herida. Pero el punto es que es una saga que me encanta porque yo no voy a decir que es humor negro, ciertamente. Hay mucho de crítica también. Pero yo creo que acá lo que me encanta es que los personajes en general, no solamente los protagonistas, los personajes en general son gente ya como asqueada de tantas cosas que han vivido, que no vas a esperar jamás de ellos cosas heroicas, sino que simplemente gente que ya ha vivido tantas cosas que no le vas a caer a mentiras, que no van a estar con esos romanticismos, que simplemente van a lo suyo, y si pueden ayudar y no les es muy complicado, te pueden ayudar. Y hasta ahí, o sea, son gente que se siente demasiado atada a tierra, sobre todo, especialmente cuando hablamos de un mundo de fantasía como el que muestra Sapkowski. Así que de verdad lo recomiendo muchísimo porque es un enfoque muy distinto a lo que uno está acostumbrado a ver en novelas de fantasía, especialmente cuando no es fantasía urbana, sino cuando es fantasía como tal de esa típica época medieval. A ver, y por cierto, un caso curioso es que cuando yo leí el 7º libro, yo me quedé con ese final así. Cuando voy a ver el supuesto octavo libro, pensando a ver qué iba a pasar ahora, resulta que me entero que era una precuela de cuentos cortos, entre ellos los de los padres de Geralt. Y ahí sí, verdad que me quedé ponchado porque, o sea, ¿dónde está mi octavo libro? Quiero mi octavo libro. Y me quedé ahí. Pues eso fue el mayor impacto que tuve yo con la saga de Geralt de Rivia. A ver... ¿Qué te pasa, vale? Que te quedas colgado ahí. Este maestro que voy a hablar. Aquí voy a mostrar mis copias del Telón y de James Clavell de Shogun también. Las muestro aquí en cámara.
Yo tengo quizás el 85% de la saga de Cristo. No tengo todo, pero espero algún día tenerlo. Y bueno, Shogun ahí lo tengo. Voy ahora con Carlos Ruiz Zafón y La Sombra del Viento. Aquí está esta Biblia que estoy mostrando aquí en cámara. Este es un autor español que de verdad me encantó. Su saga es un espectáculo de principio a fin. Para mí uno de los mejores libros que he podido leer de un autor de habla hispana. Es que todo es un thriller impresionante porque yo estaba acostumbrado en lo que son las novelas en español a leer cosas que si dramas, tipo culebrones o cosas históricas, políticas, y leerte un thriller en toda regla para mí me sacudió viniendo de un autor de habla hispana. Todo lo que pasa con el protagonista, con Daniel Sempere, todo lo que pasa... y que todo comienza y termina en el mismo lugar, en este famoso cementerio de libros olvidados que jamás voy a olvidar. Toda su relación con Beatriz Aguilar, todo ese mundo de personajes que se van creando incluso a través de generaciones. Y curiosamente, dentro del libro, uno de los personajes que se llama Julián Carax es el autor de La Sombra del Viento, porque resulta que uno de los grandes misterios es ubicar al autor de La Sombra del Viento dentro de esta trama. Es algo así como una pseudo ruptura de la cuarta pared. De hecho, es una trilogía. Aquí están las otras que son El Juego del Ángel, que es el segundo libro, y el último, que es El Prisionero del Cielo. No de Azkaban, sino del cielo, ¿no? Okay. Todo lo que... Sí, del cielo. Todo lo que es la saga, de verdad, muy buena. Y como un plus, si han tenido la oportunidad de visitar Barcelona, España, obviamente, lo van a disfrutar muchísimo más porque el tipo te hace unos recorridos por la ciudad condado. A Majo ya no le va a gustar. Calles y todo eso. No, a mí me gusta La Sombra del Viento. I'm sorry. A mí me gusta La Sombra del Viento. Pero no le gusta Barcelona. De verdad que yo... Porque la segunda ciudad de España que más conozco después de Madrid es Barcelona. Yo he ido como 10 veces a Barcelona. Total que me la disfruté muchísimo más por eso, porque las calles que iba contando, todos los sitios, cómo te describía los escenarios, obviamente me hacía mucho clic. Y, o sea, para mí es un plus. Si no la conoces no importa, pero si la conoces para mí es un plus. Ok, sigo entonces. Ahora, bueno, ya que por ahí me dio una tarea Vicky, vamos a hablar de Percy Jackson, El Ladrón del Rayo. Que yo no sé qué tanto habrá leído Amílcar, porque Percy Jackson, mucha gente piensa que son 5 libros, por cierto, que están los primeros 5, que es la primera saga, que es la que esa es la que yo leí, no he leído más de ahí. Que es la que casi todo el mundo conoce. Sí, son 10 libros. Pero yo llegué hasta ahí. Bueno. Lo que poca gente sabe es que son 10 libros, porque son 2 sagas, que está la segunda saga, ¿okay? Que es la basada en la mitología romana. Bueno, un poco de mezcla, pero con más énfasis en la mitología romana. A mí me encanta, yo estoy de acuerdo con Vicky en que no son libros para niños para nada, son libros para los juveniles. Es literatura juvenil. Así que vas creciendo con el personaje porque obviamente al principio es un chamito, pero a medida que vas avanzando en la trama, porque es más o menos como Harry Potter, 1 año por libro, a medida que vas avanzando en la trama, te vas metiendo en los personajes, vas viendo cómo crecen, cómo se van desarrollando y empiezas a involucrarte cada vez más con ellos, tanto con los del primer elenco como los del segundo, sobre todo cuando empiezan a entrecruzarse los elencos de las 2 sagas. Eso a mí me encantó muchísimo. Me encanta el manejo de Rick Riordan de la mitología griega y la romana y cómo la ha incorporado en esta especie de fantasía urbana que está creando en Percy Jackson. De hecho, en cierto sentido, me gusta hasta más que la forma en que lo mezcló Rowling en Harry Potter. Creo que le da un poquito más de vida a Riordan a muchos de los personajes, porque siento que los adultos tienen más peso en la trama. A veces siento que en Harry Potter los adultos están ahí como borrosos y algunos tienen peso, pero no todos, al final es de los chamos. Mientras que en Percy Jackson sí los chamos tienen mucha relevancia, pero los adultos también. Y hay guerras en 2 niveles. Yo creo que ustedes me han escuchado muchas veces comentar que me encanta eso de las guerras a 2 niveles. Sí, que los chamos tengan su relevancia porque es literatura juvenil, pero que los adultos no sean ceros a la izquierda, sino que también tengan peso y también se echen patay kung fu en su nivel. Eso a mí, cada vez que yo veo una claro, serie que así, eso es lo que te gusta de Kenichi, ¿no?
Sí, de hecho, eso fue lo que me motivó a leer Kenichi y lo que me enganchó de Kenichi hasta que su mamarrachada, bueno, me traumó al punto de que ahora soy un talibán del romance. ¿Creen que no? Lo admitió. Pero Ey, sí, tu psicoterapeuta tiene que hacer ese clic, lo admitió en directo. yo nunca lo he dejado de admitir, yo nunca lo he dejado de admitir. A ver, lo que sí es que a pesar de, no le quito a Kenichi, que en ese sentido es muy buena, porque tiene esos dos niveles de conflictos bien marcados. Porque para mí siempre parece una tontería que los adolescentes salven el mundo y los adultos es donde verdad. están. O sea, eso siempre, no, a mí siempre me hace eso mucho ruido. Y finalmente, tengo que decirlo, el 10º libro, lamentablemente, es digamos que como tú pegas un 5 y 6, pegas 5 carreras y fallas la última, tal cual pasa acá, el último libro es el más flojo de la saga, pero con diferencia. Sin embargo, yo aprendí a vivir con esto porque para mí, yo considero que todos los capítulos, o sea, a ver, ya les digo. Para mí, mi manera de vivir con esto, a ver si lo consigo rápido, lo tenía aquí ubicado y no sé. Exacto, aquí estás. Por aquí estás. Exacto. Bueno, para mí, los primeros 57 capítulos del libro es un gran prólogo que se puede saltar. No joda. Y el capítulo 58, pues es el libro, o sea, es la historia. O sea, para mí, el resto del libro es como un side story, un side quest que hay por ahí. Y entonces está el epílogo del libro 4, o sea, el libro 9 de La Casa de Aves. Y listo. Así yo aprendí a vivir con eso y lo disfruto muchísimo. Y ese capítulo último, si lo habré leído 100 veces, no le he leído ninguna. O sea, Sí. en mi caso, a veces que leí ese último capítulo. Ahora que hablamos de Percy, o sea, tipo, me refrescaste un pelín la memoria porque tenía mucho tiempo sin pensar en Percy Jackson genuinamente. Mi saga favorita es la primera, luego la saga de los romanos me gusta mucho, pero me gusta más por un personaje en particular, que ya sabemos quién es, creo que Jacinto sabe perfectamente quién es ese personaje, que se queda con Calipso. O sea, siento, mi única pega es que siento que los protagonistas de la segunda saga no le llegan a los tobillos, ni siquiera a los protagonistas de la primera saga. O sea, y por eso siento que es una saga un poquito más floja y uno está como constantemente esperando, tipo, ¿cuándo aparece Percy? ¿Cuándo? Y bueno. Por eso, lo bueno de eso es que creo que el mismo Riordan como que lo sabe, lo hizo aposta, porque ve que la segunda saga no es de los nuevos personajes, solamente los 2 primeros libros, pero ya en el tercero está la unión de todo y vuelve el cast original y ahí repunta todo. Totalmente. Que hubiese sido perfecto si el último libro hubiese mantenido el nivel. Sí, pero ya no vamos a hablar de la leche derramada. Continuando. Sigo entonces con la siguiente saga, que es... Ahora que va a hablar de novelas chinas, voy a buscar. La saga de Medianoche de Claudia Gray. Aquí tengo los 4 libros de esta saga, que son Medianoche, Adicción, Despedida y Renacer. Es una saga de vampiros. A mí me encantaron los vampiros de toda la vida. Pero una de las cosas que me gustó mucho de esta saga es que, no sé si es un enfoque distinto, porque no lo es del todo, pero me gusta mucho la manera en que Claudia mezcló el setting clásico de un Romeo y Julieta dentro de un mundo vampírico. En especial porque ella le da un plot twist al asunto cuando hace que la vampiresa sea ella. Yo me acuerdo que a mí, y esto no es spoiler porque esto pasa prácticamente en los primeros 5 o 6 capítulos del libro, cuando se conocen los personajes, ella te va narrando todo de tal manera que es la típica escena donde el vampiro acecha a su víctima y está a punto de morderlo, y todo te va apuntando a una cosa, y de repente cuando te das cuenta que la vampiresa es la chica, es Bianca, o sea, es como que todo te da vueltas. Es impresionante cómo juega Claudia con eso. Y a partir de ahí, pues, es toda la historia de ella y Lucas, que Lucas es un cazador de vampiros, por eso digo todo el tema de Romeo y Julieta, por el tema de las familias. Bianca es una familia de la familia aristocrática de vampiros, y Lucas es una familia de una orden de muchos años, de muchos siglos, cazadores de vampiros. Y a partir de ahí, toda esa escena, obviamente, con la trama juvenil, con un romance que creo que se enfocó muy, muy bien de principio a fin. De hecho, comienza con la historia de vampiros y luego se va expandiendo el mundo, luego aparecen brujas, fantasmas y un montón de cosas. Los personajes se van transformando literalmente, o sea, la verdad que es un espectáculo todo lo que es la saga, incluso de un spin-off de uno de los personajes que es Baltasar, que hay una saga de spin-off de él, que es un personaje espectacular también, porque esa es otra cosa.
ciertamente Bianca y Lucas son los protas, pero los secundarios también resaltan muchísimo, especialmente este chico, al punto que tiene una saga propia. Genial. De verdad que está muy bien, sobre todo porque aquí no se están con tonterías típicas de la literatura juvenil, que si triángulo amoroso, que si la pareja de epílogo, que si la intimidad para el final. No, aquí va a un ritmo para mí bastante adecuado, sin ir volando, pero tampoco cae en esos clichés tan trasnochados del género. Y bueno, las dos últimas, que pues no podía dejar de meterlas en este top. Comienzo con Against the Gods de Mars Gravity. Para mí, de lo que son los seinen de peleas de este tipo de géneros, pues, es lo mejor y con diferencia que he leído, que he visto, que he conocido, etcétera, etcétera, etcétera. Es un espectáculo toda la historia que ha creado Mars. Para mí, maestro del foreshadowing, es increíble. Cada vez que yo he leído Against the Gods ya como 4 o 5 veces, y me sorprende cuando la vuelvo a leer, cómo el tipo fue atando todo y cómo tú cuando empiezas a leer, empiezas a darte cuenta de por qué pasó cada cosa, hasta las más insignificantes, muy entre comillas. Te das cuenta que no pasaron ahí porque el tipo, no, eso tenía un porqué, y a lo mejor te enteras 500, 600 capítulos más adelante por qué sucedió así y no de otra manera. No es un isekai, pero sí es de reencarnación. Y es curioso porque incluso el acto de reencarnar ya es distinto, porque son 2 reencarnaciones muy seguidas que tiene el prota. No quiero dar muchos spoilers, pero son 2 reencarnaciones seguidas que tiene el prota por ciertas cosas, y pronto se va uno enterando de que eso no fue casualidad tampoco. O sea, eso sucedió de esa manera por algo, porque hay una famosa mano peluda, como decimos en Venezuela. Y poco a poco ahí, cuando ya nos estamos acercando al endgame, poco a poco empieza uno a ir atando cabos, y de verdad que es un espectáculo de crecimiento de personajes, el mundo que se ha creado Mars, la escala de poderes. No voy a decir que es de él, porque al ser novela de cultivo, pues se beneficia de la ventaja de tener una escala de poderes normalizada. Ahí no hay locuras de que si no sé si es más fuerte que de un Goku Super Saiyan Blue peleando de tú a tú con Android 17, porque bueno, pero no bajes la conversación de nivel. Estamos hablando de literatura, no empecemos a hablar de Dragon Ball y de... No, pero lo estoy poniendo simplemente para hablar de la escala de poder, que me gusta mucho, que está normalizada, y ahí uno sabe en qué reino está cada persona, en qué nivel está cada persona, y hasta qué punto, cuando se hacen los pairings en cada uno de los combates, más o menos qué esperar en cuanto a niveles y en cuanto a ventajas y desventajas. Eso en ese sentido Mars lo ha hecho espectacular. Y para mí, esta historia demuestra la importancia de, cuando vas a meter al romance en una historia, de que lo desarrolles sin el temor de poner parejas de epílogo y un montón de cosas, de dilatar todo eso, porque creo que una de las grandes lecciones que nos da esta serie es cómo afecta el hecho de que cómo te cambia la visión cuando tienes familia. Incluso en este tipo de settings, incluso en este tipo de mundos donde prácticamente todo es combatir y todo se a veces a los puños, cómo te cambia la vida y cómo cambias la forma de ver el mundo cuando eres padre. Y bueno, como padre lo puedo decir que ahí me identifiqué muchísimo con el protagonista en muchos sentidos, incluso con las metidas de pata que hizo a raíz de eso. De verdad que es una serie muy, muy, muy buena que no me cansaré nunca de recomendar, al punto de que me inspiró a crear todo este proyecto de Shogamakusa con el canal de YouTube y todo este montón de cosas que he ido formando con las novelas chinas. Y para cerrar, bueno, y lo que dijo Vicky, también yo leí todas las novelas de Mars. Y evidentemente, desde la primera novela de Mars hasta Against the Gods, que es su obra actual, se nota muchísimo, no solamente en su prosa, sino también en su manejo de personajes, en su manejo de relaciones interpersonales, en su manejo de romance, en su manejo de combates incluso. De verdad que la evolución que ha tenido Mars Gravity es del cielo. O mejorar los traductores, porque como no lo leíste en chino, no sabemos si mejoró él o mejoraron sus traductores. Bueno, no, porque la ventaja de las novelas chinas, que lamentablemente las japonesas no lo tienen y espero que algún día lo tengan, es que tenemos traducciones oficiales de fácil acceso. O sea, cuando digo fácil acceso es que no pagas, y de manera legal. Eso no quiere decir nada de la calidad del traductor tampoco. Tanto Web Novel como Wuxia World.
No, pero por lo menos es una calidad un poco más pareja que leer todo de fansub, que de grupo de Eso fans, sí. ¿me entiendes? Porque el grupo de fans sí puede haber muchas variaciones en las traducciones, mientras que cuando estás dando una traducción oficial, hay un poquito más de paridad en el asunto, porque te garantiza un único traductor para la historia, por ejemplo, cosa que a veces no pasa en la novela, en otras novelas que se traducen por fans y todo eso. Si no, mira a la gente de SAO que cambia de traductor gringo cada mes. Total que al final eso es una gran, para mí es una Bueno, gran el noveno ventaja. libro, el noveno Y libro, por obviamente favor. puede ser que eso afecte la prosa, pero su manejo de personaje, de romance y de trama y de foreshadowing no lo va a cambiar un traductor. Ok. Y ahí la mejoría también es notable. Y para cerrar, pues Release That Witch de Ermu. Ok. A día de hoy lo sigo afirmando sin ningún tipo de pudor. Para mí una de las mejores novelas de fantasía a secas, sin meterla apellido asiático, a secas, que podía, con permiso de Patrick Rothfuss, con permiso de Brandon Sanderson, con permiso de todos los autores occidentales también, y obviamente japoneses y coreanos y todos los que quieran nombrar. Para mí Release That Witch está en un nivel top en cuanto a la fantasía, y dentro de los Isekai para mí está top directamente, pero en cuanto a la fantasía también está en una primera línea. Es un espectáculo lo que ha logrado crear Ermu, no solamente porque el mundo es brutal, está Eso muy de- bien hilado cada uno de los sitios, de las ciudades, de los reinos, de incluso las razas, todo eso está muy bien hecho. ¿Qué pasó? No. No, que el gato no deja de maullar. Creo que fue Dile, Moisés que Moisés, me escucha. métete al chat, Moisés, Ah, que ok, quiero ok, decirte ok. algo. Es que lleva, en serio, no ha parado de maullar como en 5 minutos porque quiere entrar en algún cuarto, no sé. Está bien, está bien. Bueno, entonces, aparte del mundo que está muy bien hecho, los personajes. Yo creo que uno de los casts más amplios que yo he visto en novelas asiáticas y en novelas de fantasía en general es el de Release That Witch. Es increíble la cantidad de personajes que creó Ermu. Y lo más increíble es que el tipo logró darle sus arcos a cada uno. De hecho, el punto de vista muchísimas veces y por muchísimo tiempo no está en el prota, está en estos personajes secundarios hasta terciarios, porque a veces el prota está haciendo algunas cosas en el reino de Grey Castle, pero hay otras cosas en el reino de Neverwinter, otras cosas en el reino de Dawn, y en el reino de los demonios, incluso hasta los demonios también los fue caracterizando de una manera muy impecable, y empezamos a ver lo que está pasando en cada uno de los sectores, y es como que las luces van variando de lugar, y ahí se va desarrollando cada uno de los arcos, obviamente que todos van en paralelo y empiezan a confluir unos con otros, entrelazarse unos con otros, y eso me gusta porque hay personajes que se van desarrollando y tú estás loco porque se encuentran, porque sabes que va a ser espectacular el momento en que estos personajes lleguen a sentarse juntos en una mesa a hablar, y cuando pasa tal cual las expectativas se cumplen. O sea, de verdad que Ermu ahí la pegó del techo. Todo lo que es la mezcla de lo que es el concepto cyberpunk, el steampunk, el steampunk, con las armas, todo lo que cree este protagonista, porque es un isekai. Este protagonista como introduce, al ser ingeniero mecánico, introduce lo que son las armas calientes a un mundo medieval, obviamente regido por las armas frías, y ahí cómo va desarrollando las cosas. Y me gusta porque, aunque obviamente él reconoce lo que es la existencia de la magia, su approach es más científico. Bueno, ¿por qué esta magia existe? ¿En qué se basa? Vamos a investigarla. ¿Cómo puedo desarrollar los poderes de las brujas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa si las brujas empiezan a entender mejor sus poderes? Y me encanta porque ellas van leveleando literalmente a medida que entienden más la naturaleza humana. De hecho, Anna llega a volverse me recontrape cuando entiende la estructura atómica de los elementos. Entonces su fuego, que es su gran poder, lo logra llevar al siguiente nivel porque lo empieza a manipular las moléculas y los átomos y las partículas subatómicas, y ahí hace que al generar colisiones más rápido logra hacer llamas mucho más potentes. O sea, toda esa parte para mí está muy bien hecha, y los conflictos también están muy bien desarrollados desde lo micro, desde Roland con su propia familia, hasta lo macro, que es el reino humano contra los demonios y todo lo que está por detrás de eso. De verdad que, insisto, un cast brillante. El protagonista literalmente es uno más. Es increíble porque es uno más. O sea, tiene su importancia como prota, pero hay personajes que para mí se roban el show, como por ejemplo Edith Kant, que para mí de los mejores personajes femeninos que he podido leer. Esa mujer es
un espectáculo desde que sale hasta el final, como siendo criada, porque ya no es como importa que conoce el mundo moderno, siendo criada en el mundo de fantasía, logró adaptarse a los tiempos, entender la importancia de las armas de fuego y la tecnología que estaba metiendo Roland en el mundo, y sobre todo logró entender la magia de las brujas, más allá de todo este estigma que tenían las brujas como seres del diablo que había que quemarlas. Cómo pasó todos esos prejuicios y empezó a usarlas porque ella era una estratega de guerra, y cómo poco a poco incorporó a las brujas y a las armas de fuego en sus estrategias de guerra, cuando toda su vida pasó por enseñanza de espadas y caballos y lanzas. O sea, es increíble cómo se desarrolló y cómo logró ser de verdad tan poderosa como estratega, al punto de que se vuelve la general, no la general, la líder de los estrategas de Roland. De verdad que es impresionante. Y así como ella, te puedo contar el viaje de cada uno de los protagonistas, que es un viaje, literalmente. O sea, ahí en el sentido, muy pocas novelas de fantasía logran tener este nivel de desarrollo. Y para mí, lo mejor, o sea, es una cuestión muy también poco común, es que la magia poco a poco pasa a volverse como un apoyo a la tecnología, que es la que tiene el protagonismo, cosa que se ve rarísimo en este tipo de novelas, a pesar de que sean isekais. Ciertamente la magia existe, las brujas existen, son relevantes, pero al final del día las grandes guerras se van poco a poco empezando a librar con tecnología, con tanques, ametralladoras, pistolas, cañones, aviones, y las brujas se vuelven simplemente el apoyo de ese tipo de ejército, porque Roland sí tiene una premisa: yo no puedo confiar en algo que no domino, porque él no maneja magia. Yo tengo que confiar en algo que yo puedo crear, que puedo manejar, y sobre todo que la gran mayoría de gente, que son los humanos sin poderes, puedan manejar para poder darle independencia y durabilidad a un sistema, a cualquier sistema, en este caso de gobierno. De verdad que es brutal. Por eso me encanta esto de ver a las brujas con revólveres al estilo de Clint Eastwood, porque eso para mí es lo más curioso de la novela, porque las dos grandes brujas guerreras terminan usando estos revólveres y se ven las propias cowgirls. Realmente, de verdad, brutal lo que ha creado Hermo. Y bueno, con eso cierro entonces. Vamos con la de Majo directamente. Ya, momentito. Traje esto hace Lo rato. hemos visto. Cuando Jacinto estaba hablando, no me acuerdo de qué, cuando empezó con las novelas chinas, o sea, hace media hora. Es mercancía oficial de la película del Principito. ¡Qué bonito! Este es el zorro. Y se parece a Kira. Me recuerda a Kira, es verdad. Se parece a Kira, exactamente. Y también traje esto para mostrárselos, que es la edición especial de Six of Crows, que tiene ilustraciones de Ken Wada en la parte de atrás. Pero esta es la que me firmó la grandísima Liv Verdugo. Está brutal. Qué lástima que no pudimos cobrar, porque yo quería que llevaras el mío también para que me lo firmara. Es que de pana no nos dio chance, chamo. Es que el tema de los tickets fue un poco complicado todo. Pero bueno, ahora sí, vamos con la de Majo para que nos cuente su lista, según ella, rara. Yo no la veo tan rara, la verdad, pero... A ver, mi lista es rara, porque aquí todo el mundo ha puesto libros así bastante adultos, y yo he hecho un viaje por mi vida de lectora. Quiero decir, si yo que he estudiado filología, which means he leído mucho y muy bueno, porque básicamente mi carrera era de libros, era de leer, claro. Básicamente. Yo que he estudiado filología, he leído mucho a lo largo de mi vida, y a la hora de plantearme esta lista yo dije, me voy a morir, porque teniendo en cuenta la cantidad de literatura que yo he leído muy buena, ¿cómo me planteo yo esta lista? Y esta lista literalmente dije, pues nada, lo mejor que puedo hacer es hacer como una especie de fotografía de etapas de mi vida con sus libros dentro de cada etapa, ¿no? Y encima partimos de la base de que yo de pequeña, y mi madre lo recuerda siempre, yo no leía nada, ¿vale? No me gustaba leer. Bueno, yo creía que no me gustaba leer. No me gustaba leer porque todos los libros que había en mi casa eran de literatura histórica. Con esto me refiero que eran libros, yo qué sé, basados en guerras, en dramas, pero dramas demasiado reales, porque no es que no pudiera yo leer dramas, sino que era todo como muy adulto,
para una Majo que era todo fantasía en su cabeza con fresis y pulpis corriendo alrededor. Entonces, ¿cómo supe yo que me gustaba la literatura y que en realidad a mí me gustaba leer? Y cómo mi madre se quedó mirando a Majo desayunando con un libro en la mano, cosa que no había hecho jamás. Pues eso todo empezó gracias a la clase de literatura de mi colegio, en la que me dijeron, ¿qué quieres leer? No sé qué. Y yo cogí este libro de Danko, el caballo que, en fin, conocía las estrellas. Cogí ese libro por la portada, porque yo dije, oh, me gustan los caballos, y este caballo tiene una estrella en la frente. Se parece al de Arcoiris Rainbow Bright, por cierto. Sí, yo decía, digo, qué original, no sé qué, tal, y lo cogí por eso. Devoré ese libro. ¿Por qué devoré ese libro? Porque era un libro de fantasía de un caballo que entendía a los humanos, que tenía a un niño como jinete y que solamente le obedecía a él y que encima se dejaba guiar por las estrellas y volaba como un Pegaso. Es decir, literatura fantástica. Y yo cuando llevé ese libro a casa, mi madre me dijo, o sea, ¿qué ha pasado? O sea, de repente te gusta tanto leer, porque es que literalmente no podía parar de leer. Una niña que no leía nada, de repente se encontró con, ¡oh! Si resulta que hay libros que molan. ¡Qué fuerte! Porque claro, mi madre quería que yo empezase a leer El Quijote, la Ilíada, la Odisea y cosas que para mí con 7, 8 años eran como, no voy a hacerlo. Primero, tienen demasiadas letras, demasiadas páginas, me aburro, no van al grano, un lenguaje que yo no controlo, que yo no manejo, porque esos eran los libros que había en mi casa. Entonces llegó Danko y dije, vale, hay libros que me gustan, pero ¿qué pasa? Que después de ese encontronazo histórico de Majo con literatura fantástica, Majo entonces no entendía que lo que había leído era un libro de literatura fantástica. Y tuvo la mala suerte de que todas las recomendaciones que venían de casa por parte de mi hermana o de mi madre y tal, oye, pues si te ha gustado ese libro, te tiene que gustar este, resultaban que eran igual de mierda. Libros que tenían demasiada paja y todos sabemos que a Majo no le gusta la paja, por eso Majo va al grano. Entonces, ese memo no le llegó a Jacinto. Exacto. Exacto. Entonces Majo dijo, vale, no pasa nada, vamos a seguir como si nada, no me gusta. Realmente, de todos los libros que hay en el mundo, pues a mí solamente me gustan 2 y ya está, y Majo dejó de leer. Dejó de leer hasta que un día mi madre, desesperada, me bajó a la librería de debajo de casa, que teníamos literalmente una librería debajo de casa, y me dijo, de todos los libros que hay aquí, te vas a leer uno este verano. Me da igual que sea, coge lo que te dé la gana. Y yo me encontré con Ladrones de Almas. Punto. Aquí, inciso. Ladrones de Almas es el 3er libro de una trilogía, ¿vale? Yo no lo sabía. Yo no lo sabía porque no había ninguna parte en el libro que pusiera que venía de una trilogía ni de nada. Yo cogí este libro, me fascinó porque gracias a Dios no hacía falta leerse el primero y el segundo antes de leerse este, que era el tercero. Me fascinó de una manera que no os puedo explicar. Es también literatura muy, muy juvenil. O sea, no creo que a nadie de los que están leyendo aquí ahora mismo le interese leerse esto, porque estamos hablando de literatura pues para gente de 13, 14 años, ¿vale? Si a alguien le interesa, aún así, que busque la historia, porque es divina. Pero vamos, este libro llegó a mí y literalmente me lo ventilé en 2 horas. Mi madre tampoco daba crédito porque, insisto, todo el mundo en mi casa pensaba que no me gustaba leer, igual que yo. Y yo bajé al día siguiente a la librería diciendo, ¿tienes algo más de esto? Y me dijo, no, pues es que hay 2 de la misma autora, y yo, dámelos. ¿Y qué me dio? El segundo libro de la trilogía. Con lo cual, me dio la trilogía al revés. Claro. Al revés, totalmente. Ay, pobrecita, al revés. Qué mala suerte. Pero total, aún así yo me lo tomé todo como las precuelas. Luego, curiosamente, a mí no me gustan las precuelas, pero bueno. Aquí tenemos como que me lo tomé como la precuela. Es una trilogía muy, muy bonita. Sin duda se la recomendaría a cualquier adolescente que, como digo yo, le estaban intentando meter la Ilíada y la Odisea entre pecho y espalda y no le gustaba. A lo mejor es porque a sus hijos le gusta la literatura de otro tipo de, no sé, universos. Claro. Con todo y esto, Majo empezó a leer como si no hubiera un mañana gracias a Catherine Fisher y sus Ladrones de Almas.
y me leí todo lo que encontraba. Literalmente me hice el carnet de la biblioteca. Majo se hizo el carnet de la biblioteca. Insisto, mi madre estaba con los ojos así, en plan de grito de Munch. No me puedo creer lo que está sucediendo. Majo se hizo el carnet de la biblioteca y se puso a leer todo lo que había en novela fantástica. ¿Qué pasa? Que se encontró con El Señor de los Anillos. Primero se encontró con El Hobbit. Y El Hobbit me gustó, pero no tanto. Pero dije, le vamos a dar otra oportunidad a Tolkien. Y empecé con El Señor de los Anillos, que me habían hablado muchísimo de él. Me fascinó, me encantó, me maravilló, no sé, me transportó. Amé los libros de principio a fin, se los recomendé a todo el mundo. Mi padre, que no me podía creer que no los hubiera leído, mi padre se los leyó. Espectacular. El señor, bueno, luego encima, gracias a Dios, nos hicieron las películas, que también estuvieron de puta madre y todo esto. Pero vamos, El Señor de los Anillos y Tolkien llegó en el momento genial y fue como, para mí, la obra favorita durante tiempo, pero muchísimo tiempo, y sigue siendo a día de hoy uno de mis libros favoritos. ¿Qué vino después? Y el asunto principal del chat de alguien ha metido... El alquimista. Sí. El alquimista. Yo metí El Alquimista. Muy bien. Sé que todo el mundo odia a Paulo Coelho, o Coelho, como se dice en brasileiro. Sé que lo odian, sé que tiene malísima prensa, sé que prácticamente no hay nadie a que tú le digas que te gusta Paulo Coelho que te diga, no tienes ni idea, no sabes nada de lo que es literatura, bla, 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 me da igual. Me da igual. Yo me encontré con este libro de manera totalmente accidental, me lo prestó un amigo portugués, ¿vale? Porque se estaba leyendo, de hecho él me presentó primero El Peregrino de Compostela. Y me dijo, tengo dos, El Peregrino de Compostela o el Alquimista. Yo estaba en una etapa muy esotérica de mi vida y dije, pues coño, dame El Alquimista, simplemente por el título, ¿no? A mí este es un libro que me gusta mucho porque muchas de las cosas que yo estaba leyendo a nivel esotérico las estaba viendo reflejadas en el libro. Estamos hablando de que Paulo Coelho es un ser es un autor tremendamente espiritual y todos sabemos, todos los que estamos dentro del mundo de la espiritualidad, el esoterismo y tal, sabemos de qué pie cojea, sabemos de dónde va, sabemos de tal. Así todo el mundo le odie, yo entendí lo que quería decir. Él fue súper criticado en este libro en concreto porque decían que daba una visión demasiado optimista del mundo, en plan, si quieres algo el universo confabulará para que las cosas pasen. Eso es una de las grandes frases del alquimista que todo el mundo ha criticado por activa y por pasiva, pero a mí particularmente dentro de mi andanza esotérica fue uno de los libros que puedo poner aquí que me tocó mucho la fibra en aquel entonces, Majo de 17, 18 años, que fue cuando me llegó este libro. Yo leí Harry Potter tarde. Ya, bueno, pero es normal. ¿Vale? Que es lo siguiente, yo leí Harry Potter tarde, ¿por qué? Porque igual que toda la mala prensa que me han dicho y que tiene El Alquimista, ¿vale? A mí me llegó esa mala prensa de Harry Potter. Me explico. Toda la gente que yo conocía a mi alrededor, abulenses, by the way, todo el mundo me decían que Harry Potter estaba sobrevalorado, que no merecía la pena meterse con esos libros, que era para niños, que bla, 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 bla. Todo lo que te dicen esto de cuando la gente no tiene ni idea de algo porque no se lo han leído, pero simplemente repiten como loritos lo que escuchan alrededor. Pues eso, entonces yo me introduje en el mundo de Harry Potter cuando Harry Potter ya llevaba 3 libros. Y lo hice porque hubo un verano que yo no tenía nada que hacer y ya me había leído prácticamente todo lo que había en la biblioteca y dije, bueno, pues venga, vamos a darle una oportunidad a Harry Potter. Yo tengo que decir que para mí mi libro favorito de Harry Potter es el primero. Ah, coño, sí, mira. Tristemente, yo lo sé. Está bien porque la atmósfera, no, pero está bien porque la atmósfera es la más inocente. Creo que tú y yo, sí. Tú y Moisés tendrían esta conversación con bastante calma porque él siente lo mismo. Es la atmósfera. Aparte que, bueno, tú lo leíste más mayor. Sí. En el caso de Moy sí lo leyó más niño. Lo leyó más joven. Más pequeñito, sí. Pero fue como esa entrada al mundo mágico y yo, o sea, entiendo de lo que viene, porque genuinamente yo creo que esa primera película, la gente que vio la película antes de leerse los libros o esa entrada a los libros, es una entrada muy inocente, una visión muy inocente de cómo entras en ese mundo y luego ya la cosa va creciendo y va mejorando, obviamente. Sí, de hecho, en mi caso no es tanto así por la trama, sino porque me pareció que fue brillante cómo precisamente está iniciado todo. Sí. De la manera tan simple pero a la vez tan compleja que te presentan el universo
Y todo lo que va pasando, que poco a poco se va además, pues eso, añadiendo cosas, porque añades capas y capas de mierda a lo largo de que va pasando todos los libros, hasta que definitivamente la mierda explota, ¿no? Y sí que es cierto que yo, también me pasa con la película, la primera película para mí es mi película favorita de Harry Potter. ¿Por qué? Por lo mismo, porque esa entrada me pareció brillante. Luego, Rowling fue en altibajos, ¿no? Tuvo libros mejores, tuvo libros que tuvieron mejor consecución de los hechos, tuvo libros con grandes plot holes, tuvo libros con... Fue como oscilando, ¿no? Pero sí que es cierto que la Piedra Filosofal fue como el wow. Entiendo por qué se hace un segundo libro, entiendo por qué se hace un tercero y entiendo por qué se hace un cuarto, y esto sin el primero no hubiera sucedido. Y por eso es por lo que yo le doy a Rowling con la Piedra Filosofal, para mí, el favoritismo, porque así me gustan también, o sea, el último libro, vamos a ver. El último libro a mí me dejó con la boca abierta, o sea, así. Había cosas que obviamente no estaba de acuerdo, pero sí que es cierto que también en ella se ve una evolución a nivel también había un de plan, autor. había un plan, que creo que es lo mejor. Y coño, hay libros, o sea, es que tampoco te puedo decir favorito después de la Piedra Filosofal, es que en realidad me gustan todos. Me gustan todos y tengo, pues eso, sí, partes que no me gustan, partes que sí, partes que tal, pero sí que es cierto que la Piedra Filosofal para mí estaba redondo y era en plan de, wow, qué idea más brillante, más bien ejecutada y más bien llevada a este universo que en realidad era totalmente novedoso para la fecha. O sea, nadie se había puesto a escribir así de un colegio de magia y hechicería que fuese algo que estaba en el mundo real, pero que la gente real no lo conocía, solamente los que eran pues como force sensitive. Sí, exacto, sí. Entonces era como, por eso yo la Piedra Filosofal para mí es el grande de Harry Potter, pero bueno, Harry Potter ahí se queda. Y luego venimos con Majo entra en la universidad y se pone a estudiar literatura inglesa desde los orígenes hasta el final. Y Majo es una persona a la que no le gustaba la poesía. Ok. Nada. De hecho, a mí me ponías un libro de poesías y yo empezaba a bostezar. Y entonces llegó William Blake y me dijo, sí, no te gustaba la poesía, vas a ver ahora. Y da la casualidad de que me tocó hacer un trabajo de esta maravilla de compilación de los mejores poemas de William Blake, que es Our Grace of Innocence. Tremendo. Si a alguien no le gusta la poesía, por favor, no le puedo recomendar suficiente esta maravilla. Es impresionante de principio a fin. Es poesía que además, dependiendo de qué tramo del libro estés, porque además está súper bien hilada, cuenta cosas que te hacen ir a mundos que yo es que no jamás pensé que la poesía me iba a llevar a tantos sentimientos distintos como hizo Blake aquí. Y gracias a Blake yo me introduje en el mundo de la poesía. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué yo no me había introducido en el mundo de la poesía antes? Porque yo todo lo que había leído de poesía era poesía demasiado costumbrista. Y la métrica y la mierda. Métrica, tal. Y yo decía, joder, qué puto aburrimiento. Ponle música y hazme una canción, pero no me jodas que me tengo que leer esto así, a palo seco. Sí. Pues vino esta maravilla a mis manos y me dijo, no, es que puedes contar cosas. Claro. Más allá de que sea bonito, puedes contar cosas y con una sensibilidad impresionante. Y Blake para mí, desde entonces, de hecho, tengo una de mis frases de vida es de A Grace of Innocence de William Blake, que es para ver la típica frase de to see a world in a grain of sand, an eternity in an hour. Esa es la frase de William Blake por antonomasia, es brutal. Y bueno, siguiendo después de pasar por mi época de filología inglesa, llegamos a mi época de Majo, estudios de Asia Oriental, que era lo que en realidad quería hacer por su vida. Y vinieron las leyendas de los Otori, que no podían faltar en mi lista porque es uno de mis libros favoritos, ciertamente, hasta la fecha, igual que Harry Potter, igual que Tolkien, que están ahí justo en hilera, que parece que he hecho ahí un 3 en raya. Las leyendas de los Otori, para quien no se lo haya leído, se lo recomiendo muchísimo. Es fantasía, pero basada en la realidad, en la época en la que los cristianos estaban siendo perseguidos en Japón.
Aquí no lo cuentan tan realmente, porque no hablan nunca en ningún caso de la cristiandad, pero sí que se sabe por la manera en la que tienen de contar cómo es la religión de uno de los protagonistas, que realmente estaban hablando del cristianismo. Lo que pasa es que aquí está muy bien mezclado con poderes, el protagonista tiene ciertas habilidades que no tiene el resto del mundo y las usa para el beneficio de la gente con la que Mira, está trabajando. Ángel quiere los Que PDF de esos básicamente es una libros. historia también de guerras. Sí. De las leyendas de los Otori. No, yo los tengo en físico. No sé si te los podría mandar en físico. Pero a lo mejor los encuentras por ahí, ¿eh? Sí que es cierto que de las leyendas de los Otori, la Lian Hearn, que es la autora, bueno, ya vendió los derechos de las leyendas de los Otori a Fox, Disney, creo porque si recordar, fue a Fox. para que le hagan la trilogía. Ahora Disney, sí, pero antaño se los vendió a Fox porque ya realmente llevan con los derechos, Fox lleva con los derechos de esta trilogía desde hace años. Y todavía no han hecho las películas. Todos los fans de la saga la estamos esperando. No me acuerdo cuántos libros eran, creo que 5 y una precuela. El cuarto es la precuela. 4 y la precuela, 5 en total. Sí, 5 en total, entonces, sí. Pues son divinísimos. Yo os lo recomiendo muchísimo, de verdad. No quiero spoilerear porque es que si me pongo a contar la trama os spoileo literalmente todos los libros. No, bueno, pero eso ya... Solo que sepáis que es en Japón feudal y con todo el problema que hay con los cristianos, entre comillas, etcétera, etcétera. No quiero decir de verdad mucho porque es que sé que si digo algo voy a empezar a spoilear y no es plan. Son buenísimos. Sí que os los recomiendo. Yo me los leí también. Muchísimo. Buenísimos. Luego volvemos a mi literatura norteamericana, porque yo mientras estaba estudiando literatura japonesa, china y de toda la madre que me fundió, también tuve una asignatura de literatura norteamericana y vino esta maravilla de Edgar Allan Poe, que son las obras, la compilación de los cuentos de Edgar Allan Poe, que también para aquellos que la literatura no puede faltar en ninguna estantería de gente a la que le guste la literatura en general. Edgar Allan Poe es un grande y por algo se le estudia en la universidad y no en la universidad. O sea, se le estudia en todas partes, igual que a Tolkien, por ejemplo. Que también lo vimos en la universidad, by the way. Y el último y uno de los libros que ahora mismo Majo se está terminando de leer y que no he podido terminar de leer bajo todo mi dolor es El Priorato de Naranjo, que se está convirtiendo en una de mis novelas que te dije eso, que me sorprendía que la fecha, metieras tan prematuramente, ¿no? Sí, y la he metido porque literalmente no le veo ninguna brecha. Estoy a puntito de terminarlo ya, Yo ese libro lo he visto en inglés, lo he visto, ha estado recomendado mucho, es high fantasy, tal cual como lo que estás diciendo. Pues es brutal. Sí. O sea, aquí, bueno, sí que es cierto que a mí al principio lo terminé cogiendo porque me gustó la premisa cuando la busqué en internet, porque si me llevo a fiar de lo que pone aquí en la parte de atrás, probablemente no lo habría cogido, porque empezaron a hablar, por aquí atrás hablan de feminismo, y yo dije, la Virgen que me voy a encontrar aquí con un libro de estos de alguna feminazi y me voy a enfadar, me voy a cabrear porque yo soy feminista, no feminazi, y me voy a cabrear mucho, y no quiero cabrearme. Y todo lo contrario, o sea, yo jamás pondría en la descripción de un libro la palabra feminista, porque ya está demasiado viciada. Y realmente en este libro, por primera vez, la palabra feminismo está bien puesto, porque realmente no solamente es igualitario, sino que trata a la mujer de una manera tan natural como en ningún libro hasta la fecha yo he visto tratar a una mujer de una manera de tal manera. Y en general tratar a las mujeres, porque este libro está basado en un mundo tipo Game of Thrones, ¿vale? Vamos a llamarlo tipo Game of Thrones, no tiene nada que ver, pero vale, para que sepáis, es medieval el mundo, hay dragones, etcétera, etcétera, ¿no? Es de ese rollo. Y esos son mundos en los que principalmente siempre suele haber muchos personajes masculinos muy poderosos y los personajes femeninos que hay poderosos se cuentan con los dedos de la mano de manera general, ¿vale? O
Estoy hablando en generalidades, obviamente hay libros que no, pero sí que es cierto que es lo habitual, ¿no? Que sea solamente un par de mujeres que suelen acompañar al protagonista, que suele ser hombre. Esto es literalmente, aquí hay hombres fuertes, pero está todos los personajes que realmente seguimos, que no están todos en el top de poder, por así decirlo, son mujeres. Mujeres muy bien llevadas, mujeres con rangos muy, muy interesantes. Tenemos a una asesina, tenemos a una reina que en realidad de reina tiene poco porque no sabe ni por dónde se anda. Tenemos también a un médico que por cosas que pasan con una asesina, o sea, Sí, está no quiero reciente. spoilear Sí. tampoco porque además está muy reciente. Pero de verdad, a la gente a la que le gustase a la gente a la que le gustase Game of Thrones y no quiere leerse 80 libros, os tengo que decir que esta acaba aquí, que la autora dice que va a haber más, pero basado en el universo, porque realmente esta novela, por lo visto, es autoconclusiva. Y por donde estoy yo, puedo decir que sí que es autoconclusiva, porque se está ya acabando el problema realmente aquí. Entonces, si a alguien le gusta el Señor de los Anillos, no, Game of Thrones, le gusta este tipo de literatura con dragones, medieval, etcétera, etcétera, quiere leer una novela en la que las mujeres están tratadas como deben de ser tratadas las mujeres en este tipo de novelas, por favor, leedla. Leedla porque de verdad no puedo recomendarla lo suficiente. Se está convirtiendo en uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Y decir eso para sí, por eso que la metiste súper temprano sin haberla terminado ya. Sí. Imagínate lo buena que es. Imagínate lo buena que es. Es buenísima, buenísima. Y la autora es muy joven, sorprendentemente. Es una autora muy joven que obviamente a nivel narrativo, ¿vale? No es la gran joya de la corona. Si queréis joyas a nivel narrativo, pues tenemos, yo que sé, en literatura inglesa, Wuthering Heights, por ejemplo, ¿sabes? O el mismo Tolkien, que se estudia también porque estaba muy bien a nivel narrativo, ¿no? A nivel narrativo no es nada del otro mundo, me refiero, no es un escrito que tenga no sé cuántos recursos, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver, pero a nivel de historia, a nivel de argumento, no puede estar mejor llevada. Es buenísima la chica, buenísima. Y paradójicamente, a mí que no me gustan los saltos en los libros, que todo el mundo lo sabe, que a mí si me empiezan a hablar de un personaje y luego me cambian a otro que no tiene nada que ver, yo me suelo perder. Porque es como, perdona, ¿dónde estábamos y quién es este y qué tiene que ver con el primero y por qué? ¿Y por qué me empiezo a perder? Este hace muchos saltos porque son varias partes del mapa, pero es uno de los primeros libros de este estilo en los que realmente tengo que tirar del mapa constantemente. Y cuando tiras del mapa, todo tiene sentido. Y está tan bien hilado, de verdad, que yo la recomiendo mucho. Y además los valores que tiene debajo, es muy buena. Es muy buena, no puedo decir más. Es muy buena. Vicky, Shogo, ¿algún es muy comentario buena, de lista de Majo? No, me interesa leer mucho el último libro que mencionó. Cuando me lo termine, te lo dejo para que lo leas. Me llama mucho la atención. De hecho, sí había leído los comentarios sobre el trato de la mujer dentro del libro. O sea, cómo lleva... Mira, o sea, la sucesora feminista del Señor de los Anillos. Ya, no. Ese blurb no le hace justicia. Una insuperable novela de fantasía épica que merece ser tan grande como Juego de Tronos. Yo leí eso, ¿vale? Y dije, me estás mezclando El Señor de los Anillos y Juego de Tronos en la misma frase y encima pones la palabra feminismo. Quiero morir. Sí, no, es que no está bien. Bueno, normalmente tratan de tirar por donde pueden, ¿no? Pero independientemente de lo que sea, me llama mucho la atención. Sí, totalmente. Sí, a mí, fíjate, yo decía, esto les ha salido el tiro por la culata, porque si me hubieran puesto cualquier otra cosa, probablemente yo la hubiera cogido con más ahínco. Pero sí que es cierto que recuerdo haber estado dando vueltas por la librería constantemente buscando otros libros y dejando siempre ahí. Y lo cogí única y exclusivamente porque no vi nada mejor. O sea, no vi nada que me llamase la atención. Y dije, bueno, por descarte,
vamos a ver qué es esto. Ajá. Porque leí las reviews online y dije, bueno, las reviews online parece que son muy positivas. Digo, bueno, vamos a darle una oportunidad a la sucesora feminista del Señor de los Anillos. Qué terrible ese Blur, de verdad. Sí, me da cáncer ese nombre. Es como que, ok, Horrible. esto va a ser una vaina horrorosa. ¿Sabes qué? Sí, yo de verdad lo pensé, Sí, pero sí. no. ¿Sabes? Cuando Ujú. me dijiste que cuando saltas del mapa te pierdes, me hiciste acordar de algo porque casualmente en el Interweb tú saltas burda del mapa porque comentaba que hay un montón de focos de atención. Y es curioso porque muchísima gente pidió un mapa del mundo porque mucha gente empezó a enredarse por todos los saltos que había geográficos, porque pasaba de un reino a otro, de una ciudad a otra, dentro del mismo reino y todo eso, y las carreteras, los viajes, las calles y todo eso. Y el autor sacó un mapa oficial, y es una de las poquísimas novelas chinas que tienen mapa oficial del mundo a raíz de eso, porque la gente definitivamente la gente, o sea, señor Hermú, necesitamos un mapa, por favor, gracias. Y entonces el tipo sacó su mapa, y de verdad, como tú dices, Majo, con el mapa en la mano todo tiene sentido, o sea, de verdad que me identifiqué muchísimo con lo que dijiste. Sí, no, porque además yo os digo, o sea, vamos a ver, después de comprarlo, yo estaba invirtiendo en el libro, ¿no? Y cuando vi que había saltos dije, mierda, la he liado, porque insisto, no me suelen gustar los libros porque normalmente no hay autor que lo haga bien, ¿vale? No hay autor que lo haga bien y yo me empiezo a perder y es como, y además me empiezo a estresar porque yo que estudié teoría de la literatura es como, Dios mío, ya le están cagando por aquí, me estreso y entonces dejo de leer esos libros y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad porque he invertido en este libro y me lo tengo que leer, o sea, vamos a darle la oportunidad, ¿no? Y dije, bueno, vamos a ver el mapa de dónde me han plantado a dónde me han mandado, o sea, ¿sabes? Y cuando empecé a ver el mapa dije, ah, amigo, y además tiene al final un glosario de personajes que me vino muy bien para saber quién era quién y por qué me lo estaban poniendo de repente en el capítulo 2 gente totalmente nueva. Y es como, dije, vale, esto va a ser... Y además eso me dio la pista el hecho de que pusieran Juego de Tronos en la solapa. Porque yo dije, en Juego de Tronos, ¿qué es lo que tenía Majo que hacer para leerse Juego de Tronos? Tenía que estar constantemente mirando páginas web o glosarios de los personajes, porque había muchas veces que los personajes se te iban, ya no sabías dónde habían salido ni de dónde, ni por qué lo mencionaban, era como, ¿qué coño es esto? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué vuelves a aparecer aquí? ¿No? Y te veías teniendo que ir otra vez al glosario de personajes y tal, y fue por eso por lo que dije, ok, venga, vamos a leernos esto y tal, y con esos dos recursos que ya te los trae el libro directamente, es cuando dices, coño, qué bien está esta mierda. Qué bien está esto. No, sí, es que cambia mucho la experiencia. De hecho, a la gente que yo les he recomendado el libro, les paso el libro y les paso el mapa directamente, porque yo sé que en algún momento lo van a necesitar. Y una vez que me aquí, bueno, ya es mi turno. Para que tú. No, ya no quieres comentar más nada. Te dejamos hablar media hora, coño de tu madre. No te calles. A nada Ajá, de dale, colocar. dale. Ya va, chico, ya va. Ve rapidito, no. Yo estuve a puntico de colocar en mi lista a Edgar Allan Poe con las narraciones extraordinarias, porque bueno, aparte del Cuervo y de Arthur Gordon Pym también. Pero cuando empecé a hacer los tamices finales para llegar a las 9, porque tenía como un preview como de 11, si mal no recuerdo, 11 o 12, tenía yo un preview. Exacto, porque también estaban las crónicas vampíricas de Anne Rice, que también salieron al final. Todas sale porque aunque hay muchas que me encantan, yo amo Metzger Geinstein, William Wilson, La caída de la casa de Usher, La carta robada, Los asesinatos de la Rumor, el péndulo de Corazón de la Torre, El gato negro, El barril de amontilado, o sea, hay un montón que me fascinan. Sí. Descenso al Maelstrom también, Manuscrito ya en una botella, pero luego hay un montón yo tengo la colección completa, de hecho. Hay un montón que no sé, nunca han hecho clic conmigo. Y mira que yo he leído los libros completos en varias épocas de mi vida y siguen haciendo clic las mismas. Y las mismas siguen sin generar absolutamente nada. Las leí por leerlas, porque por decir que las leí todas. Pero y como son tantas, no sé que la mitad, pero por lo menos un tercio de las historias no me gustan nada. Y bueno, eso fue lo que empezó para sacarla, pero al final estuvo a punto de entrar en la lista mía. Y Karate del libro 7 de Harry Potter, yo me arrepiento toda la vida de que la pelea de Voldemort contra Harry
en la película Porque no yo me se arrepiento de ser traslada amigo tuyo, que no me dejas hablar, coño de tu Para mí, madre. el nivel de esa pelea en el libro, esa pelea verbal, lo que hicieron en la película no le llega pero ni a una uña del dedo gordo del pie. Nada que ver. Yo creo que ahí pifiaron y me destruyeron uno de los mejores momentos para mí de la saga, que fue ese diálogo entre Harry y Voldemort, donde Harry lo llama Tom. Esa parte es espectacular, de principio a fin. Todo ese diálogo de ellos caminando en círculo, con toda la escuela y los mortífagos detrás, que eso fue lo que le quitó la película, ese anfiteatro, ese estilo Coliseo romano. Esa parte se la quitaron en la película y perdió muchísimo la escena. ¿Terminaste? Ya, dale. Ya puedes, amiga, te doy permiso. El dale, monólogo de Shogo. Que tanta huevonada, tanto hablar de Harry Potter ahora y no lo metió en su lista. Este es más arrecho que el coño. En fin, vamos con la mía. Yo sí voy a tratar de acotar e ir un poco al grano. En un repaso rápido, bueno, está La Odisea de Homero, La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Metí La Casa del Octubre Rojo para representar a toda la obra de Tom Clancy en general. El Padrino de Mario Puzo, Cero Absoluto, que es la terrible traducción que le dieron al nombre de esta novela. En realidad se llama The Day After Tomorrow. Nada que ver con la película esa mierdosa del año 2012, si mal no recuerdo. Riesgo Calculado de Catherine Neville. La trilogía del Señor de los Anillos. Tranquila. Qué Tranquila. bueno. Perdón. La trilogía del problema de los tres cuerpos de Xijin Liu. Metí una novela china aquí yo también, una trilogía china. Y el ensayo sobre la ceguera de Saramago. El único premio Nobel que metí en la lista aquí dentro de mi lista, ¿no? La Odisea. ¿Por qué La Odisea? Porque de estos libros de literatura clásica, de los grandes clásicos, probablemente fuera como el más divertido. Era toda esta aventura y esta prosa que es completamente diferente de la Ilíada. A mí me gusta la Ilíada, pero la Ilíada es como poemas ultra retro, mientras que la Odisea es más una novela en condiciones. Tanto que no parece escrita por la misma persona. Y la aventura que vive Odiseo para lograr volver a su casa, Ulises, como prefieran llamarlo, es muy, muy interesante. Es una de las mejores narrativas dentro de la novela basada en los mitos griegos. Obviamente están todo lo de Heródoto y están un montón de clásicos en este mundo. Pero probablemente este sea el que está mejor escrito y mejor narrado como una novela que podría leerse incluso al día de hoy con bastante facilidad. Luego La Isla del Tesoro, que la introduzco cuando pienso en esos libros clásicos pero de la infancia, juveniles, estaba entre Tom Sawyer y La Isla del Tesoro. Me debatí mucho el rato entre las dos porque me encanta Tom Sawyer, me la leí un montón de veces, pero La Isla del Tesoro como que sigue siendo relevante a día de hoy para mí. En especial porque la puedo conectar con cosas. De hecho, no sé, cuando tuvimos el especial sobre la serie de televisión, incluí Black Sails, que Black Sails es como una secuela no oficial de La Isla del Tesoro. Y una vez más está una historia de aventura genial para adolescentes, con muchísima acción, traición, puñaladas por la espalda. Es de piratas, ¿qué podían esperar? O sea, es súper genial. Y creo que eso engancha un poco con mi amor por One Piece, que eso va para Godo, que estará por ahí todavía, creo yo. Luego Tom Clancy es el maestro del tecnotriller. Este tipo, todas las novelas que escribe son súper interesantes, tanto que han inspirado incluso sagas de videojuegos. La gente que ha jugado Rainbow Six lo sabe, son basadas en libros de Tom Clancy. Que este tipo, eso de los Estados Unidos enfrentándose contra ataques terroristas, es el maestro, prácticamente inventó el género. La Casa del Octubre Rojo, quien la conoce habrá visto también la película, es probablemente el más emocionante de estos libros porque está así a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial, dependiendo de lo que ocurra con este submarino. Para los que vieron la película, en la película el personaje del capitán del submarino lo interpreta Sean Connery increíblemente bien. El personaje del protagonista, que en la película queda totalmente opacado por Sean Connery, porque es el puto Sean Connery, es uno de los hermanos Baldwin. Creo que Alec Baldwin es el que interpreta a Jack Ryan en la película. Y nada que ver. En el libro es otro caso. O sea, en el libro el protagonista tiene un poquito más de peso. Luego, El Padrino de Mario Puzo, que para mí es el equivalente al Arte de la Guerra como novela. O sea, los que han leído El Padrino saben la cantidad de cosas que se pueden aprender sobre cómo joder a tus enemigos y cómo no dejarte joder por ellos en el proceso.
que se pueden aprender en este libro. Por supuesto, una historia sobre la mafia. Todo el mundo conoce las películas. Las películas son... Este es uno de los rarísimos casos en los que las películas son mejor que el libro. Lo cual no quiere decir que el libro sea malo. Es solo que las películas son tan brillantes que le dan 3 patadas en la cara al libro, a pesar de que es bastante bueno. Y se aprende muchísimo y hay muchísimos más detalles sobre todo de la historia de Don Corleone, el padre, no Michael. Y de verdad que eso fue durante muchísimo tiempo uno de mis libros de cabecera, que lo leía por lo menos una vez al año. Luego, Cero Absoluto de Alan Folsom. Es uno de estos libros que la portada te lo caga, pero te lo caga por completo porque es un spoiler horroroso de la trama que cuando tú empiezas a leer el libro no te esperas a los nazis. Pero ya al ver la portada te cagó la vaina, ya sabes que vienen los putos nazis. Lamento arruinárselo a ustedes también en el proceso, pero es que es la única portada que había de la vaina en español. Y el que compré yo en su época también era el mismo peo. Era como la esvástica metida en un vaso congelado, por lo de Cero Absoluto. Estaba muy genial la portada y en ese sentido fue lo que me atrajo. Pero luego es que el libro es increíble, increíble. Lo agarras en las primeras páginas y ya te quedas como que, what the fuck, man. Solamente les voy a comentar el inicio, no les voy a decir mucho de qué trata el libro ni dónde conectan las historias, solamente ya saben que en algún momento saldrán los nazis. Pero el libro empieza con un doctor en Francia emocionado porque va literalmente a encontrarse con otra médico que se levantó en un congreso de medicina en Europa y va de lo más tranquilo por la calle. Lo voy a meter otra vez, básicamente, cuando se encuentra en la calle con el asesino de su padre que lo mató hace 30 y pico de años atrás. Y entonces inmediatamente la cosa se vuelve el hombre intentando perseguir a esta persona para matarlo, para vengarse por la muerte de su padre. Es lo único que les voy a decir. Luego, Catherine Neville, para los que no la conozcan, es autora de muchísimos libros, todos excelentes. El 8 es asombroso. El Círculo Mágico también es asombroso. Sin embargo, me decanté por Riesgo Calculado porque es súper interesante y le mete al tema de la economía, y a mí me fascina muchísimo la economía, pero te lo hace de un modo súper ameno. Básicamente, la premisa, para no hablar mucho, es que los protagonistas del libro quieren fundar una nación propia para crear su propio banco y mover su propio dinero escapando del sistema financiero mundial. Eso es lo único que les voy a decir. Es un libro arrechísimo, de verdad, que se los puedo recomendar con los ojos cerrados. No solo sino todo lo que ha escrito Catherine Neville es buenísimo. Del Señor de los Anillos no voy a hablar porque todos la conocen. Ya Majo habló de ella también. Creo que no hay mucho más que decir del Señor de los Anillos, más allá de que Tolkien era un puto genio, en especial en aquello de crear idiomas. Es que era una salvajada. O sea, creó un montón de sistemas de idiomas con sus propias gramáticas y todos se pueden utilizar. Si lo usas eres demasiado friki, pero bueno, pero de que si quieres puedes. Ahora, me voy con la trilogía de los 3 cuerpos, que esta es probablemente la cosa que más le tenga que agradecer a la hermana de Majo. Más que cualquier otra cosa que me haya regalado, esto es probablemente lo mejor que me haya regalado. Y lo mejor que me regalara, porque dudo que logre repetir la magia 2 veces, ha sido esta trilogía de ciencia ficción que, imagínate, yo que he leído de todo, de la Fundación, he leído cualquier cantidad de libros de ciencia ficción, estuve tentado a meter 1984, estuve tentado a meter El Cazador en el Centeno, hubo muchísimos libros que terminé sacando por lo impresionado que quedé con esta trilogía, por el nivel de profundidad y de cosas que te enseña sobre astronomía, pero también sobre lo que sería una ciencia nueva, que sería que la describen en la historia, que sería la sociología espacial. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, el argumento de esta historia es que no hemos descubierto extraterrestres porque descubrirlos en el mar oscuro, en el mar oscuro del universo, significaría que o ellos o nosotros vamos a desaparecer, que nos van a eliminar. El libro te lo explica muy bien, pero básicamente decirle a los otros posibles mundos que hay fuera quién eres y dónde está, literalmente es una carta de suicidio, porque ese mundo, si tiene unas condiciones peores o mejores que la tuya, va a intentar aprovecharse de ello para eliminarte y quedarse con tu mundo, ¿no? Esto para simplificarlo a grandes rasgos, porque de verdad es una novela muy, muy compleja.
es el tipo de novelas que más odia porque está narrada en multiplísimos tiempos y va saltando de adelante para atrás, de adelante para atrás, de adelante para atrás. Pero no, sí tiene un esquema, Sí, sí un tiene un esquema. esquema, pero Majo no tuvo la paciencia para llegar al punto en el que ya consigue el esquema, ¿no? No son 2 libros después, Sí, no son 2 libros después, pero es que no leíste ni 100 páginas, así que no me jodas. Pero, en fin, de verdad lo recomiendo muchísimo para el que tenga estómago para este tipo de historias que van para adelante y para atrás con mucha frecuencia. Y que abarca Tenga paciencia, y que abarca por favor, de 1000 a léalo. 2000 años Por de lo visto historia es de la bueno. humanidad, porque arranca en el pasado y termina en el futuro muy muy lejano cuando ya hemos dominado las estrellas, ¿no? Entre comillas, no quiero dar muchos detalles. Y luego el último libro que meto en la lista es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Me estuve debatiendo mucho porque dije, coño, quiero meter a un premio Nobel porque he leído a varios y hay muchos que me gustan. García Márquez es tremendo, pero ¿sabes? Primero que no quería caer en el lugar común de ay, vamos a meter 100 años de soledad o vamos a meter Crónica de una muerte anunciada, que ese libro me encanta. Porque sí, están Coño, muy pero bien es que escritos, son da para increíbles, meterlos. pero no son el tipo de libro que me leería por entretenimiento una segunda vez. No quiere decir que Ensayo sobre la ceguera sea entretenido, realmente, pero sí que te pone a pensar, te pone a sufrir desde un punto de vista moral, porque la historia que te narra de verdad que es muy, muy, muy de ponerse a pensar. Más que de ser un preciosismo narrativo o un hito de la literatura como las cosas que puede haber hecho García Márquez o que puede haber hecho muchísimos otros escritores que puede haber metido en esta lista, Coetzee. Aquí lo que va a Saramago son con las emociones más íntimas, humanas y de lo que le pasaría a la sociedad si en una pandemia, en este caso, todos nos quedáramos ciegos al mismo tiempo, ¿no? Va un poco de eso, para el que no conozca la novela, va un poco de eso. Una pandemia hace que toda la humanidad quede ciega y cómo lidiaría la humanidad con esa situación, ¿no? Un gran libro, recomendado 100%, y bueno, creo que con eso ya concluimos por mi parte y nada, podemos leer los comentarios, también me pueden comentar ustedes qué piensan de la lista, qué han leído, qué no han leído, chicos. Yo menos el problema de los 3 cuerpos que no me pienso leer. Porque ya lo intenté y no doing that, I'm sorry. Estoy muy de acuerdo en que pusieras La Isla del Tesoro al final, por cierto. La Odisea, yo sí que es cierto que la leí más tarde y también me gustó. El Padrino es un librazo. Tom Sawyer, hola, ¿qué tal? Catherine Neville, la amo. O sea, la lista en realidad a mí me gusta mucho esta lista. ¡Qué mala! Quitamos el problema de los 3 cuerpos y... Vicky, ¿algo que Una decir? muy buena lista. Yo es que bueno, Supera que en el caso de la Odisea, yo la siento como la canción esta de Serenata Boyanesa de la Pulga y el Piojo. Con ese viaje que sale de una y después entra en otra, y sale de la otra y entra en otra, y sale de la otra y entra en otra. Madre, es increíble. Todas las cosas que le pasan. Bueno, de ahí la palabra, ¿no? La Odisea, sí, es una Odisea. De resto, bueno, El Padrino, sí. El Padrino es un espectáculo, El Señor de los Anillos, ya se ha hablado de esta. Yo quiero leerme, yo sí voy a lanzarme ahí en el problema de los 3 cuerpos. Ya tengo los PDF, así que en lo que tengo, ya la tengo en agenda. Tengo que salir unas cosas que tengo por delante para ya sentarme con calma a leerla. Y La Casa del Octubre Rojo, yo no leí el libro, pero vi la película y si el libro es mejor que la película, tiene que ser un Sí, es mejor que espectáculo. la película. El único caso que conozco de una película que es mejor que el libro, creo que es El Padrino. Es el único caso que conozco, de verdad. Vicky, ahora sí puedes hablar. ajá, ya. De estos libros, yo el único que me leí fue La Odisea y La Isla del Tesoro, ambos por literatura en el colegio. La Odisea me gustó bastante, si mal recuerdo, la habré leído muy, muy chama, pero me gustó bastante.
Y La Isla del Tesoro también me parece que también es muy buena. Sí, la verdad es que sí me inclino Sí, bueno, más por esta que por el Tom clásico Sawyer. es decir que prefieren a Huckleberry antes que a Tom Sawyer, pero yo soy un niño de clase media, así que me identifico más con Tom Sawyer Perdón, sí. que con el niño que vive en la calle, ¿no? Entonces... Ujú. Exacto. ¿Qué más así te iba a decir? No sé, Bueno, no sé. Cero Absoluto, que te la debo todavía, no la he leído. Y El Padrino, me encantaría leerla porque nunca he leído la novela Pasan del vainas Padrino. burdas de La verdad gráficas es que en la película me no, gustaría. en ninguna de las dos películas, porque obviamente como todo libro incluyen cosas que en la película nunca llegaron a ninguna de las tres películas, pero sí, es un muy gran libro de verdad, muy ameno de leer, muy entretenido y bueno, una historia de familia, como ya sabe todo el mundo que le vio la película, ¿no? Por cierto, yo no sé Ujú. si fue aposta o no, pero discutieron todas las listas menos la mía. Curioso, ¿no? Voy a dejarlo así, lo voy a soltar así como que no quiere la cosa. Sí, Hablaron de Jacinto, opinar fue de todas porque las listas hablaste menos como 35 la minutos, mía. marico. Así. O sea, si cronometramos, una huevona, todo lo que hablaste. Estábamos todos y que, mierda, ¿cuándo se calla este pana, huevón? Y no te dije nada porque no, voy a ser educado y lo voy a dejar hablar de tranquilo, de su lista, todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Por eso no te Ay. interrumpí. Pero marico, hablaste burda, huevón. Después habrá que hacerlo por minutos a ver cuál segmento duró más. Pero estoy casi seguro que el tuyo duplicó al de Vicky. Y Majo como que se contagió y dijo, coño, voy a hablar un pelo más porque nunca hablo y voy a aprovechar ahora. Y entonces Majo habló un poquito más de lo habitual. Coño, sí. Voy a darme la tarea de medir la vaina. Ah, bueno, dale, Voy a lo darme divides después tú, lo de- divides tú para que Vamos, quede vamos. claro. Miren, hablando, Go. perdona, Mirza hizo un comentario en el chat que habló sobre los siete esposos de Evelyn Hugo. Tremendo libro, qué libro tan fantástico, Mirza. De verdad, o sea, si no lo han leído, es de estas novelas tipo... es como Old Hollywood, ¿sabes? Es sobre una actriz que era súper famosa y que tuvo famosamente 7 esposos, pero es sobre una periodista que la entrevista ya después de que la cosa no es ni a nada relevante. Ella ya Pero es una no es real Haslam porque de la Elizabeth época Taylor tiene como 8 y matrimonios también, ella así quiere... No es real, pero es muy, o sea, es muy que... pareciera real, es que es lo más increíble. O sea, la manera en la que la tipa escribe ese libro, pareciera genuinamente que es una historia de alguien que realmente vivió. O sea, es impresionante, de verdad que es muy, muy bueno. Está basada en Elizabeth Taylor, sí, pero, o sea, sí ficcionaliza muchas partes. Muy buena, de verdad que yo la recomiendo. Una cosa que mucho, también me gusta comentaba en mucho. el chat, que lo dijo Mirza justamente, es que nos preguntó si teníamos cuenta de Goodreads. Y Vicky es la única que tiene, creo que Majo no tiene. Sí. Pero coño, creo que yo no la he hecho, conozco el sitio web hace años, No. pero creo que me voy a animar a hacerla porque todo el mundo sabe que me encanta hacer listas y completar las listas de toda mierda. Y sí, sería una buena idea. También tendría que terminar de hacerla de IMDb con todas las películas y series que he visto en mi vida, pero verga, lleva tiempo hacer estas cosas, sí. Yo es que no podría acabar. No, es que yo no acabaría. O sea, imposible. Yo no puedo llevar esas Claro, listas. pero esa O sea, vaina las no tendría que existía haber antes, llevado pero es que desde es el genial primer para momento llevar que el empecé a leer. control y para acordarte a veces, ¿sabes? Ya. Sí, pero al mismo tiempo es como, ¿y cómo Claro. haces ahora, sabes? Teniendo en cuenta todos los libros No, que te has y leído habrá en algunos que ni toda la vida, recuerdes. ¿sabes? Habrá libros que ni Imposible. recuerdes. O sea, yo no puedo. No, yo me niego, porque para hacer algo incompleto, y aparte que lo voy a empezar a lo mejor a hacer y que... No. Yo sí no lo voy puedo. a hacer. No puedo. Con calma y no estará completa probablemente, pero lo haré. Shogo, ¿tú tienes vaina de esa o no? Tampoco. Shogo se murió. Ok. No, en Goodreads no. Nada, ¿qué otro comentario teníamos no por tengo, allí no tengo. interesante? Mira, estaban preguntando por una tal novela que se llama Complex. Que me dijeron que tú la conoces, Shogo. No la conozco. Complex. Pues, ¿Será creo que sí, Pure Love una por vaina Insert así era, Complex, de andaba casualidad? comentándola ahí. Si es esa, Ok. eso es tema para otro podcast. Mira, dice de hecho, Ok. por aquí pone Tóxico Trailer, me siento ofendido. Shogo no incluyó Complex en sus favoritas.
También comentaba Mirza eso, lo de Jack Ryan. Ajá, sí, ya, sí, Ok, eso. ok. No, eso es tema para otro podcast. A Ulises Rey de Ítaca, no te alargues a God, por favor. Dice, yo no me largué, fui bastante corto. Creo que en ese sentido fui bastante corto. Y bueno, hoy, gracias a eso, vamos a lograr una cosa mítica. Esto no suele ocurrir. Vamos a terminar una hora decente. Vamos a poder terminar una hora decente. Y la semana que viene sí vamos a tener programa. Volvemos a la regularidad. Todos los sábados estamos aquí. Si falta alguno, que no sea yo, porque yo no puedo faltar a menos que alguno de ustedes monte el Tarantín y haga el stream. Ya será cosa que discutiremos en su momento, pero de aquí hasta que nos vayamos de vacaciones de diciembre no va a haber más pausa. Entonces, chicos, yo creo que ya podemos irnos despidiendo y nos vemos la semana que viene. Saluden, chicos. Adiós. 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 Adiós.